Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de práctica clínica del día de hoy. Bueno, entonces hoy ustedes ya tuvieron anatomía de hígado y vía biliar y sistema porta, ¿no? Con la doctora Paula. Vamos a hacer como un repaso sobre todo hoy de la anatomía del sistema porta y vamos a hacer correlación clínica de esta sección, que es lo más importante que ustedes van a ver. Entonces recuerden muy bien, esto es lo que nos va a servir a nivel clínico de la segmentación del hígado, no tanto de derecho e izquierdo, sino la segmentación por lóbulos. Y la segmentación por los 8 lóbulos que están basados en quién. ¿Yo en quién me baso para hacer esta segmentación? ¿Pero en quién me baso? ¿En qué estructura anatómica? En la porta, ¿sí? Cuando la porta llega y se divide en sus ramitas, esas ramas prácticamente van a ir a cada uno de estos lóbulos y va a ayudar a esa segmentación. Y exactamente es muy importante, sobre todo usado por los cirujanos para cirugías que tienen relación con el hígado, con tumores en el hígado. ¿Listo? Entonces eso es muy importante para ellos. Importante que ustedes recuerden esa segmentación que se está haciendo acá. Miren, entonces recuerden estas ramitas donde yo voy a tener dos ramas porta, dos venas portas. La porta izquierda, que si ustedes ven se va a encargar del sistema hepático de la parte izquierda, ¿sí? Esa porta, entonces, esta fisura, que esta sería a nivel anatómico, morfológico, la fisura longitudinal derecha, me está dividiendo el hígado en dos partes funcionales, la parte derecha y la parte izquierda. Y esta otra fisura, que es la fisura longitudinal izquierda, es la que me va a dividir el hígado en las dos partes morfológicas, ¿sí? Las dos partes del hígado izquierdo, que es pequeñito, y el hígado derecho, que es mucho más grande. Yo en esta fisura, ¿qué tengo? ¿Qué estructura yo voy a tener? En la fisura longitudinal izquierda, ¿qué estructuras anatómicas importantes yo encuentro aquí? En la parte anterior de la fisura, ¿qué encuentro? El ligamento redondo. ¿Listo? Entonces yo aquí en esta fisura aquí, en la parte anterior tengo el ligamento redondo. Y en la parte posterior tengo ¿a quién? El ligamento venoso. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo el ligamento redondo, que es el vestigio embrionario ¿de qué? De la vena umbilical. Esta vena umbilical lleva en la sangre, en la circulación fetal, sangre oxigenada o no oxigenada. Oxigenada, ¿listo? Y esto que está aquí, que es el conducto venoso, que me está comunicando esta vena umbilical con, ¿sí?, el sistema suprahepático. ¿Se acuerdan de esas suprahepáticas o las venas hepáticas que llegan a la cava inferior? Entonces esta está comunicando esa cava, esa vena umbilical con las venas suprahepática o vena hepática izquierda específicamente. Y esas se obliteran ya cuando el bebé nace. Y quedan los ligamentos venoso y queda el ligamento redondo. Ya la otra fisura, que esta es la fisura que me va a dividir el hígado en dos lóbulos funcionales, es la fisura longitudinal izquierda y derecha, y ahí yo tengo la parte anterior, la vesícula, ¿listo? Y aquí en la parte posterior yo tengo el asentamiento de la vena cava inferior.
Listo. También es importante que ustedes reconozcan dónde están los dos lóbulos que son apartes, que es este lóbulo de aquí adelante. ¿Cómo se llama este? El lóbulo cuadrado, ¿sí? Que a nivel segmentario, ¿qué número es? El 4B, ¿sí? 4B, porque recuerden que la es arriba, superior, y este que está aquí atrás sería el lóbulo caudado o de Spiegel. Si ustedes ven, tienen relaciones anatómicas muy importantes. Si ustedes ven qué estructuras se están delimitando el lóbulo cuadrado, la vesícula hacia el lado derecho y el ligamento redondo hacia el lado izquierdo. Y atrás, ¿quién está? El hilio hepático. El lóbulo de Spiegel, ¿qué lo limita? Si ustedes ven aquí hacia derecha, yo tengo el ligamento venoso. Entonces, si ustedes ven qué lóbulos me está separando el ligamento venoso, lóbulo caudado de Spiegel con este lobulito que está aquí, ¿este cuál sería? ¿Este cuál sería de acá? Recuerden los dedos. Entonces, si este dedo, entonces ¿cuál sería el que está arriba y posterior? Arriba y posterior, miren los deditos. Esto es abajo y adelante, y esto es arriba y superior y posterior. Entonces, ¿cuál sería ese? El 2. Entonces miren aquí este de acá, miren. Todo esto que está aquí arriba es arriba y posterior. Y lo que está aquí abajito es abajo y anterior. Así es la forma, y lo hacen por los nudillos. Entonces falange distal y falange media. Entonces es el lóbulos que están adelante e inferiores. Entonces eso se equivale a 3, 4B, 5 y 6. Y ya los de arriba son 2, 4A, 8 y 7. Entonces así, si ustedes ven esa imagen que yo les estaba mostrando acá, entonces aquí tendríamos 2 porque es posterior, ¿sí? Y aquí adelante, ¿este quién es? Este sería 3, que es adelante. El ligamento redondo, ¿entre qué estructura la tengo? Entre 3 y 4, vengo. Y ese sí lo pueden llamar como cuadrado, no hay problema que lo llamen 4B o cuadrado. Cuadrado y lóbulo de Spiegel. Listo. Ustedes les hablaron en la clase anterior del receso de Rex. Entonces, si ustedes ven aquí, que eso es una parte importante a nivel clínico, sobre todo a nivel quirúrgico, esta venita que llega acá, ¿cuál sería? Ven aquí la vena porta izquierda, y la porta izquierda va a dar esta que es la lateral izquierda, que va a qué lóbulo? Al lóbulo 2. La lateral izquierda va solamente al lóbulo 2. Cuando viene aquí adelante, la otra ramita que se va hacia anterior, esta se llama la vena paramediana izquierda. Esa vena paramediana izquierda, si ustedes ven con qué estructura se está relacionando, con el ligamento redondo. Con el ligamento redondo propiamente dicho, va a llegar hasta el ligamento redondo. Y cuando llega al ligamento redondo, se va a dividir en dos ramitas, ¿sí? En una rama que es una rama derecha, que es una rama derecha que es para el 4, ¿sí? Y otra rama, que es la rama izquierda, que es para 3. Cuando se divide, esta división que está a nivel del ligamento redondo se llama receso de Rex. Eso es muy importante como referencia anatómica para los cirujanos cuando llegan y quieren ubicar, ¿sí?, estos segmentos. Tienen que ubicar primero el receso de Rex para saber para dónde quieren ir, si quieren ir al lóbulo 3 o quieren ir al lóbulo 4. ¿Listo? Eso es muy importante como referencia anatómica que hace parte de la paramediana y la paramediana izquierda. Y ya aquí la vena porta derecha, entonces me va a dar igualmente una lateral derecha. ¿Esa lateral derecha para quién va? ¿Para qué lobulitos? Cuando llega aquí va a la parte más lateral del hígado y se divide en una rama que sube y otra rama que baja. La que sube se va al lóbulo 7 y la que baja se va al lóbulo 6. ¿Sí? 6, recuerden los deditos. Y ya esta que viene, que es la paramediana, si la paramediana derecha, entonces da una ramita primero que se va al lóbulo que está aquí más en el centro, pegado al 4, que es el 5, y sube al 8. Entonces, por medio de estas segmentaciones que yo identifico esos lóbulos, esa segmentación de la vena porta, yo identifico los lóbulos que tienen
en el hígado, a nivel funcional y quirúrgico. ¿Quién me está dando la irrigación portal al caudado? ¿Cómo? ¿Quién se la está dando? Las dos. ¿Listo? Las dos portas, cuando nacen, miren aquí cuando nacen las portas derecha y porta izquierda, dan unas ramitas posteriores, y esas son para el lóbulo caudado o Spiegel. Entonces, el lóbulo caudado de Spiegel es el único lóbulo que está irrigado por los dos sistemas portas. Listo, seguimos. Ya esto. En este corte, entonces ustedes ven aquí, en este corte de este TAC, ustedes pueden ver que es un corte superior del hígado. ¿Cómo ustedes lo pueden saber? Ustedes a nivel de la parte superior del hígado, ¿qué ven? ¿Sistema porta o ven sistema venoso hepático, o sea, suprahepático? ¿Qué ven? Venoso suprahepático. Recuerden que el drenaje venoso suprahepático se hace arriba, en la parte superior del hígado. Así que si ustedes ven esta imagen, estamos en la parte superior, además porque miren que se ven aquí parte de la cavidad torácica. Entonces, si ustedes ven estas imágenes que están más hiperdensas, ¿esto a qué equivaldría? A las venas suprahepáticas. Y recuerden que nosotros tenemos tres venas suprahepáticas. Tenemos una vena suprahepática derecha, una media y una, discúlpenme, derecha, una media y una izquierda. Esas son las tres venas suprahepáticas. Si yo hago un corte más abajo, ahí sí yo voy a ver parte del sistema porta. En ese orden de ideas, si yo miro este lóbulo de aquí, ¿cuál sería? El 2, porque estoy en la parte superior. No veo 3 porque el 3 es más abajo. Este que está aquí, miren esta estructura que está señalada con esta flechita. Así que lo ve más hipodensa. ¿Qué sería eso? Mírenlo bien. ¿Qué sería esta imagen? El ligamento venoso. Miren, esto que está aquí, ¿qué sería? La vena cava. Entonces, entre el ligamento venoso y la cava, ¿qué lóbulo yo tengo? El lóbulo caudado de Spiegel. Entonces, este que yo tengo aquí, el lóbulo de Spiegel. Ahí se ve claro porque se ve entre la vena cava y el ligamento venoso. Eso es la ecografía, eso nos permite ver la anatomía sobre todo de las venas suprahepáticas en esas ecografías. Aquí se ven las venas suprahepáticas llegando a la vena cava inferior. Entonces eso es para eso es que nos sirve sobre todo las ecografías, para ver si hay alguna lesión en la anatomía de estos segmentos venosos. Listo, seguimos. Vamos ahora sí comenzar a hablar más que todo sobre el sistema porta. Les recuerden que la porta normalmente se está formando ¿cómo? O sea, la porta se forma, como yo les dije desde el semestre pasado, se está formando de la unión del tronco esplenomesoraico con la mesentérica superior. Eso es lo que pasa normalmente del 75 al 85% de los casos, pero eso puede variar. Entonces hay muchas variaciones que ahorita vamos a ver. Yo creo que ustedes ya también tocaron ese tema con Pablo. Esta imagen que ustedes ven aquí, ya aquí estamos mucho más abajo, ¿sí? En este tag. Y en este tag entonces ustedes ya no van a ver las venas suprahepáticas, sino comienzan aquí a ver ramas del sistema porta. Y ya además de ver dos, yo alcanzo a ver el segmento 3, ven aquí, el segmento 3. Y aquí, entonces, ¿cómo se llamaría este lóbulo que está acá? Caudado, ¿sí? Este es el ligamento venoso. ¿Listo? Bueno, seguimos. Aquí en esta imagen que está, esto aquí, como estamos abajito, no estamos tan arriba, recuerden. Entonces aquí yo tengo esto que sería la vena cava, miren las venas suprahepáticas. Aquí yo tengo, aquí estaría ¿quién? Caudado, recuérdenlo. ¿Sí? ¿Se les advierto? ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ya a la parte del sistema venoso. Les recuerden que la irrigación del hígado está dado en su gran mayoría por el sistema porta. Esto aproximadamente entre el 70 y el 80% de la irrigación porta está dado por el sistema venoso porta. Entonces, ese sistema venoso porta, no les voy a hablar del sistema venoso porque nosotros ya lo vimos el semestre pasado, pero lo que sí vamos a hablar sobre todo el día de hoy es de su formación y dónde está ubicada esa formación del sistema porta.
Entonces recuerden, miren aquí la unión entre el tronco esplenomesaráico con la mesentérica superior, y entonces esa mesentérica superior y el tronco esplenomesaráico se va a unir ¿dónde? ¿En qué? ¿Con relación a qué estructura anatómica? El cuello del páncreas. ¿Listo? ¿Eso es a nivel de qué? ¿De qué segmento vertebral? A nivel de L2. ¿Listo? A nivel de L2 yo tengo esa unión. Y si ustedes van a ver en estas imágenes, están haciendo muy cercano al origen de otra arteria. ¿Cuál arteria es esta? De la mesentérica superior. De la mesentérica superior también tiene un origen entre L2 y L3, se puede valer como L2. Entonces está muy cerquita a ese origen. Como les decía, va a estar en relación a la parte posterior del cuello del páncreas, y así se va a llamar la primera porción de ese sistema porta, que es la porción retropancreática. Aquí yo voy a tener todos los afluentes. Entonces vamos a hablar primero de esta, que está aquí abajito, que es la mesentérica inferior. Eso se parece mucho a las arterias. Entonces, si ustedes saben la irrigación arterial, es muy fácil que ya se sepan esta parte del sistema porta. Entonces, la mesentérica inferior va a recibir estas venitas, que ¿cuál sería esta? La primera que viene aquí al colon, la cólica izquierda. La vena cólica izquierda va a recibir el tronco de las sigmoideas y va a recibir, por último, la hemorroidal superior, que es la rama terminal de la arteria mesentérica. En este caso, también la vena mesentérica drena a nivel de la vena mesentérica, la vena hemorroidal superior drena la mesentérica inferior. ¿Y la mesentérica inferior a dónde va a drenar? A la esplénica. Entonces aquí ya viene la esplénica, mírenla acá. Entonces la esplénica va a recibir en la parte más distal, va a recibir pues todas las venitas que vienen del vaso, pero además van a recibir estas que vienen de aquí del fundus gástrico, que eso ya las veían ustedes en arterias que se llamaban los vasos cortos. Aquí también se llaman las venas cortas, que es para el fundus gástrico. La recibe esa esplénica y además va a recibir esta, que es de la curvatura mayor, que es la gastroepiploica, ¿sí? De izquierda, gastroepiploica izquierda. Así que también va a recibir toda esa sangre que viene de la curvatura mayor, pero del segmento más izquierdo de la curvatura mayor. Llega la esplénica, y la esplénica entonces también va a recibir esas pancreáticas, las mismas pancreáticas dorsales, las que ustedes ya vieron del páncreas, y va a llegar y se va a unir con la mesentérica inferior en la gran mayoría de los casos y forman el tronco esplenomesaráico. Por otro lado, tengo aquí la vena mesentérica superior. Esa vena mesentérica superior va a recibir todo lo que ustedes vieron de la arteria, pasa lo mismo acá. Entonces, aquí están todos los tronquitos que hacen, todas las venitas que están recibiendo todo lo del tronco iliobiseco, pedículo cónico. Entonces, ileales, yeyunales, cecales, reciben la cónica media, ¿sí? Reciben la cónica derecha y llegan aquí a nivel de la mesentérica superior. Además, va a recibir a esta ¿cuál sería? Es muy parecida a la arteria. La la gastroepiploica derecha. Pero esta gastroepiploica derecha, miren dónde está drenando. Se va a unir con una de estas ramitas que hace parte de las pancreáticas. Entonces esta es la arteria pancreatoduodenal anterior superior. Se unen y forman un tronco. Ese tronco es muy importante a nivel quirúrgico cuando hacen cirugías de páncreas, que se llama el tronco gastrocólico de Henle. Se forma ese tronco, y ¿de dónde va a drenar el tronco? A nivel de la vena mesentérica superior. Entonces llega también, entonces también está recibiendo parte del estómago, esta parte de la vena mesentérica superior. Entonces el tronco gastrocólico, mírenlo aquí, a nivel de la parte anterior de la cabeza del páncreas, y aquí también está recibiendo la mesentérica, las pancreatoduodenales inferiores, anteriores y posteriores. Nos falta una pancreatoduodenal, que es esta, mírenla aquí. La pancreatoduodenal superior posterior, pero esa no va a drenar en ninguna de estas ramitas, esa drena directamente en la porta. Entonces, si ustedes ven, la porta va a tener unas ramitas que drenan directamente en ella, que yo los nombraba el semestre pasado. Entonces, ¿cuáles son esas ramitas que llegan directamente a la porta? Tengo la pancreatoduodenal
posterior superior, tengo las gástricas súper importantes. Gástrica derecha, que la gástrica derecha está recogiendo todo lo de la curvatura menor, pero la parte más derecha de la curvatura menor, y la parte más izquierda de la curvatura menor llega por la gástrica izquierda. Recuerden que la gástrica izquierda me recoge unas venas muy importantes, que es muy importante a nivel clínico. ¿Cuáles son? Las esofágicas inferiores, ¿sí? Que son las que hacen el shock porto cava con las esofágicas superiores, que vienen ¿de qué vena vienen las esofágicas superiores? Pero ¿de dónde venían antes? O sea, antes de la cava. Semestre pasado, de la ácicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ácicos? Antes de llegar a la cava pasan por la ácicos, pero bueno, ya ahorita hablamos bien de los shocks porto cava nuevamente. Y entonces esas son todas las afluencias que van a llegar al sistema porta. Hay unas que llegan de forma indirecta por la mesentérica superior, por la esplénica y mesentérica inferior, y hay otras que llegan directamente a la vena porta. Nos falta una muy importante, que son estas ramitas que están acá, que se llaman las paraumbilicales, que son unas venitas que están rodeando el ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento? Redondo. Están rodeando el ligamento redondo, que normalmente en el hombre adulto esas venas están obliteradas, no hay circulación por esas venitas. Pero cuando hay hipertensión portal, esas venas se destapan y comienza a fluir sangre por allí. Entonces estas venas paraumbilicales, miren que está drenando y van bajando y van a llegar a la vena porta, ¿sí? Izquierda, llegan directamente. Listo. Esas son todas las afluencias que voy a tener de la vena porta. Aquí tengo todos los posibles orígenes. El más común es este que yo tengo acá, pero si ustedes ven, a veces pueden llegar tres ramas para formar la vena porta, que este es el segundo más común. La vena esplénica, la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior llegan y las tres se unen y forman la vena porta. Eso es una posibilidad. Aquí yo tengo entonces la primera porción, como yo les decía, de la vena porta, que está a nivel retropancreático, ¿sí? Detrás de la cabeza del páncreas, y además, ¿dónde más lo tengo? ¿Detrás de qué? ¿Cómo se llama esto? Está acá. Del duodeno, de la primera porción del duodeno. De la primera porción se llama retropancreática y retroduodenal, se llama así, esa primera porción, que yo la voy a tener aquí detrás de la cabeza del páncreas y detrás de la primera porción del duodeno. Ahí yo tengo la primera porción que está comenzando a acompañarse de estas estructuras. Entonces aquí principalmente tengo que el colédoco, ¿sí? Al lado derecho yo voy a tener el colédoco pasando al ladito, pero más hacia anterior de esta vena porta, y hacia el lado izquierdo voy a tener el origen de esta arteria, que es la hepática propia. Ya después esa venita se está metiendo aquí en este ligamento, ¿sí? ¿Cómo se llama ese ligamento? Que va a llegar al hígado, va del duodeno al hígado, hepatoduodenal, que es parte del epiplón menor. Es uno de los ligamentos del epiplón menor. Y entonces ahí se va a meter la vena porta junto con todas las estructuras del hilio hepático. Así que va a estar el colédoco, va a estar la vena hepática propia, y van a formar, todo eso se llama el pedículo de Gleason. Todo esto que está acá es el pedículo de Gleason, que es lo que va a llegar junto con el ligamento a toda la parte visceral del hígado. ¿Por qué es importante eso? ¿Esto cómo se llama? Entonces, ¿esto cómo se llamaría de acá? Este agujerito que está aquí. Este agujerito entre el pedículo de Gleason o vena porta y el hiato de Winslow, que es la entrada a este espacio que está acá, mírenlo, que es la trascavidad de los epiplones. Entonces, esa entrada está dado por este hiato de Winslow, que está limitado posteriormente por la vena cava inferior y anteriormente por la vena porta, pero más específicamente, pues si nos vamos más por todo el pedículo de Gleason, que son todas las estructuras que van por el ligamento hepatoduodenal. Entonces esa porción de la vena porta se llama la porción ligamentaria, porque va dentro del ligamento, se llama así. Esto es muy importante también a nivel quirúrgico. Cuando hay lesiones grandes en el hígado, por traumas cerrados, por traumas penetrantes, hay sangrados profusos del hígado, el cirujano puede llegar y mete un dedo o mete la pinza aquí en el hiato de Winslow, y lo que hace es traccionar hacia adelante la vena porta.
para disminuir el flujo de sangre mientras que se a nivel hepático, mientras que se controla el sangrado. Esa maniobra se llama la maniobra de Pringle, como las papitas Pringles, pero sin ese. Pringle. Se llama así la maniobra de Pringle. Es una compresión hacia anterior de la vena porta a nivel del pedículo de Gleason. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba esto que estaba acá, este espacio? Ese triángulo, ¿sí les hablaron qué era ese triángulo? Sí, pero o sea, aquí viene el cístico, se une con el hepático común, y aquí estaría que el hígado, y forma este triangulito. Es súper importante a nivel quirúrgico, porque allí llega el cirujano y va a ubicar esta estructura que está acá. ¿Cómo se llama esto? La arteria cística, ¿qué rama de quién? De la hepática derecha. Entonces ese triángulo se llama el triángulo de Calot, ¿sí? Triángulo de Calot, y es un punto anatómico importante porque allí el cirujano llega, entra, ubica estas estructuras y va a ligar esa arteria cística para hacer las colicistectomías, ya sea por vía laparoscópica o por vía por laparotomía. ¿Listo? Así son como vamos a ver las estructuras ya ingresando al hígado, ¿sí? Aquí ya tenemos en la parte más posterior, yo voy a tener pues el sistema porta, ¿sí? En la parte más anterior y a la derecha yo tengo el colédoco y la unión de cístico con colédoco, y en la parte más izquierda tengo la hepática propia. Esa es la forma como ustedes pueden diferenciarlo. Si no lo pueden diferenciar en el anfiteatro por tacto, lo pueden diferenciar es por posición, eso a veces pasa, o por colores. Eso se puede ver. El colédoco se ve muy bien verdecito. Listo, seguimos. Te recuerden eso también muy bien. Aquí vienen ya saliendo las dos venas, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Está pasando entre quién? Entre el cuello del páncreas y esto que, ¿cómo se llama esto? El proceso fusiforme del páncreas. Y después se va a ubicar anterior a esto. ¿Esto cómo se llama? Tercera porción del duodeno. ¿Eso cómo se llamaba eso? La tercera porción del duodeno. Esa estructura, ¿cómo se llama? La pinza aortomesentérica, ¿sí? Listo. Entonces miren aquí la formación vena esplénica con vena mesentérica superior, y aquí yo tengo la porta. Y aquí ya están tanto la primera porción y segunda porción de la vena porta. ¿Esto cómo se llamaba? Creo que Paula les habló de esto. Este cuadrilátero, ¿sí les habló de eso? Entonces aquí, viene la aorta, miren acá. Esto que está aquí es la porta, miren acá. Entonces aquí estaría, ¿esto qué sería? El tronco esplenomesoraico, y aquí la vena mesentérica superior y aquí la vena mesentérica inferior. Aquí se va a formar un trigo, un cuadrilátero, donde arribita voy a tener el tronco esplenomesoraico o la vena esplénica en caso de que no tenga tronco esplenomesoraico. A nivel derecho yo voy a tener la vena mesentérica superior y a nivel izquierdo tengo la vena mesentérica inferior. Y abajito tengo el nacimiento de la vena renal, ¿sí? Pero a nivel ya más profundo. En ese punto, ese cuadrilátero se llama la cuadrilátero de Roggi y es el punto donde está saliendo la arteria mesentérica superior. Es un cuadrilátero, ¿sí? Que nos está saliendo la arteria mesentérica superior. Entonces miren acá, esto es lo que pasa normalmente. Entonces aquí yo tengo la arteria mesentérica superior, aquí yo tendría la arteria renal abajito, la vena renal, discúlpenme, y aquí yo tendría aparte, ¿esto qué sería? Proceso fusiforme, y aquí yo tendría la tercera porción del duodeno. Entonces cuando esto está muy cortico y se aplasta, normalmente aquí hay un tejido adiposo que está separando la arteria mesentérica de la tercera porción del duodeno, y cuando eso no está, ese se va a pinzar, ¿sí? O sea, la pinza aortomesentérica es algo patológico, no tiene que existir. Y cuando existe, entonces comprime esto, que es la tercera porción del duodeno. ¿Qué le va a pasar a un paciente con esto? Es un paciente que va a tener síndrome de obstrucción intestinal, entonces va a tener emesis, hiperemesis, ¿sí? Intolerancia a la vía oral. Son pacientes normalmente los que presentan esto, que son pacientes entre la adolescencia y adultez joven, y normalmente pasa más en mujeres, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos a hablar más que todo de la parte funcional del hígado y el sistema porta y su correlación clínica.
Entonces tengo aquí todas estas funciones que tenemos del hígado, ¿sí? Entonces la gran mayoría de esas la hemos visto, yo creo que ustedes ya las han visto, una gran parte de ellas. Sobre todo tenemos esto que es la síntesis de proteína, que ayuda a producir muchas proteínas, pero una de las más importantes que va a producir, ¿cuál es? La albúmina. Esa albúmina nos va a ayudar ¿para qué? Para mantener la presión, ¿sí?, oncótica de la sangre. Si yo tengo una alteración de esa albúmina, si no la produzco, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a presentarse un edema, o sea, se va a salir sangre, ¿sí?, de la circulación del líquido intravascular al líquido extravascular. Eso es una de las causas que puede generar a largo plazo una cirrosis, por ejemplo, que no se produce la suficiente albúmina y hay hipoproteinemia y produce ese tipo de síntomas, y ya ahorita vemos. Otra es alteración de los factores de la coagulación. Entonces, si yo tengo una alteración del hígado, pues voy a tener alteraciones en la producción de factores de la coagulación y el paciente no va a poder va a tener coagulopatías. Y también la desintoxicación de la sangre. Pero recuerden que yo ya los nombraba el semestre pasado. Una de las estructuras, uno de los tóxicos más importantes que el hígado tiene que metabolizar es el amonio. Y el amonio, ¿quién lo produce? ¿Cómo se produce el amonio en el intestino? ¿De quién? Es un proceso de degradación ¿de quién? De los aminoácidos. O sea que cuando las proteínas llegan y se están absorbiendo a nivel del intestino delgado, ¿sí?, se van a producir ese desecho que es el amonio. Y ese amonio tiene que pasar al hígado para que el hígado, ¿sí?, lo metabolice, para que pueda ser eliminado. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de esto, que es el ciclo de la urea. Recuerden que ese ciclo de la urea se va a hacer a nivel del hígado, ¿sí?, para que se produzca, por medio del amonio se produzca la urea, y esa urea pasa a los riñones y los riñones se encargan de eliminar. Si no pasa esto, ¿qué pasa? La sangre se va a llenar de amonio, y el amonio es muy tóxico, pero ¿para quién? Para el cerebro. Y entonces ¿eso qué va a producir? Una encefalopatía hepática. Entonces el paciente tiene confusión, tiene alteraciones de la conciencia, tiene alteraciones del pensamiento, del comportamiento. Entonces eso es una de las consecuencias a largo plazo de una cirrosis, por ejemplo. Listo, entonces seguimos con la hipertensión portal. Pero la hipertensión portal, como yo les decía anteriormente, es cuando la circulación en todo ese sistema, que ya vimos, se aumenta. Y eso que genera un aumento de la presión. ¿Cuáles son los signos, los síntomas que va a tener un paciente muy claros cuando ya tiene hipertensión portal? Sobre todo cuando es una hipertensión portal ya muy avanzada. Son estos tres, que es aumento de la circulación colateral, que aquí es cuando están participando los shunts portocavas. La ascitis, no confunden entonces ascitis con circulación colateral, porque no tiene nada que ver. Y lo otro es la esplenomegalia. Como hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel de la vena esplénica, entonces el vaso comienza a agrandarse y hay una esplenomegalia. ¿Qué va a pasar entonces con una hipertensión portal? Pero lo primero que pasa es que hay un aumento del flujo a nivel del sistema porta. Y cuando yo genero pues un aumento del flujo del sistema porta, pues aumenta la presión. ¿Eso qué va a generar? Que a nivel de todo el sistema esplácnico, o sea, de todo, cuando yo hablo de esplácnico, hablo de todos los vasitos que están saliendo de las vísceras abdominales. Entonces, a nivel de todos estos vasos hay vasodilatación. Pero ¿qué va a pasar con el sistema cardiovascular en general? Va a censar esa dilatación de que hay un problema en la sangre, o sea, en el sentido de que hay un retorno venoso disminuido y hay disminución de la presión arterial. Entonces esta vasodilatación esplácnica del sistema lo va a censar como esto, como baja de tensión arterial y disminución del retorno venoso. ¿Y eso que va a generar compensatoriamente? Que se active mecanismos para aumentar el gasto cardíaco y para la retención de agua y sodio, por consiguiente de agua. Y eso que va a generar una expansión de volumen. Entonces va a ser como un círculo vicioso, ¿sí?, donde esa vasodilatación va a generar que haya un aumento de la expansión de volumen, y esa expansión de volumen aumenta la presión portal, y esa presión portal vuelve a generar una vasodilatación esplácnica, y así sucesivamente, y así se va generando un aumento de la presión a nivel del sistema portal. ¿Eso que genera? Un aumento de la presión hidrostática, y ese aumento de la presión hidrostática, pues entonces ¿a qué me va a llevar? A que la sangre se pase
del líquido intravascular al líquido extravascular. Y a su vez se le suma que tengo hipoalbuminemia. Así que se disminuye la presión oncótica y eso me genera también aumento del paso de sangre, ¿sí? O paso de líquido del líquido intravascular al líquido extravascular. Entonces todo eso me va a generar esto que está acá. En este caso, la ascitis. O sea que al aumentar la presión hidrostática dentro de los vasos que se encuentran a nivel del peritoneo, ¿sí? Y además estoy disminuyendo a sus vasitos la presión oncótica, entonces ¿yo qué hago? Que ese líquido que se encuentra en esos vasitos pase al espacio intraperitoneal. Y eso me produce un aumento del líquido a nivel intraperitoneal que se va a llamar ascitis. ¿Listo? Entonces eso es la ascitis. Eso es uno de los primeros síntomas que se pueden ver en un paciente con hipertensión portal ya avanzada. Y eso así se va a ver un paciente con una ascitis. Se ve el abdomen muy globoso. Se puede ver que cuando el paciente yo le palpo la parte lateral del abdomen se ve como en forma de onda. Eso se llama la onda ascítica. ¿Listo? Eso es una de las complicaciones más comunes. ¿Cuáles son las causas de ascitis? No solamente yo voy a tener hipertensión portal. La más común es una hipertensión portal. Pero todo lo que me aumente la presión hidrostática o me baje la presión osmótica o la presión oncótica a nivel de esos vasos peritoneales, pues me va a generar una ascitis. Entonces yo voy a tener cirrosis hepática, que es lo más común, hepatitis, un tumor hepático, y también yo voy a obtener, por ejemplo, unas lesiones extrahepáticas, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca derecha, que me aumente el retorno venoso, o sea, que me aumente la presión dentro de la vena cava inferior y eso genera un aumento de la presión portal, o también cosas que no tengan que ver con hipertensión portal, como tumores, que es lo más común. Eso se llama carcinomatosis peritoneal, donde hay metástasis de tumores en el hígado o tumores hepáticos o tumores en el estómago que pasan a nivel peritoneal y eso se llama la carcinomatosis peritoneal y eso genera una ascitis también, que es por causa tumoral. También lupus, esas enfermedades autoinmunes también pueden producir una ascitis que no sea por causa de hipertensión portal. Listo. Normalmente la presión portal tiene que ser menor a 5 milímetros de mercurio. Cuando esa presión aumenta, entonces si está entre 5 y 9 milímetros de mercurio, es preclínico. Usualmente no hay síntomas, no hay ninguna manifestación, ni siquiera anatómica. Cuando supera los 10, ya se van a manifestar algunas de las alteraciones, como por ejemplo ascitis, como por ejemplo aumento de la circulación colateral. ¿Sí? Ya voy a tener, por ejemplo, las varices esofágicas, hemorroides, todo eso ya lo puedo tener después de 10 milímetros de mercurio de presión intraportal. Pero cuando hay ruptura de esas, por ejemplo, sobre todo las varices esofágicas, la ruptura se da cuando hay aumento de presión por encima de 2 milímetros de mercurio. Ahí es cuando yo puedo tener un paciente con hemorragia de vías digestivas altas. Por eso es muy importante diagnosticar eso temprano y evitar que el paciente llegue a presiones tan altas. ¿Cuáles son las causas que yo tengo de hipertensión portal? Entonces hay, dependiendo del sistema que yo tenga alterado, pues se van a llamar esas causas. Entonces esta es una de las causas que son las poshepáticas, que son las más comunes, son las menos comunes, que son las que se están dando en todo el sistema de la vena cava inferior hacia adelante, o sea, hacia el corazón. Entonces, cualquier enfermedad del corazón que me está generando una falla cardíaca derecha me puede generar una hipertensión portal, una pericarditis constrictiva, o también trombosis o invasiones tumorales a nivel de la vena cava inferior me puede generar una hipertensión portal. También en las venas suprahepáticas, si yo tengo una lesión en alguna vena suprahepática, las venas que yo les estaba nombrando que son las que llegan a las venas cava, a la vena cava, como por ejemplo eso que se llama, que es muy común, que es la trombosis de Budd-Chiari, que es que se forman trombos a nivel de las venas suprahepáticas, eso también me puede generar una hipertensión portal. Son causas muy poco comunes. Cuando ya hablamos de las intrahepáticas, entonces nos basamos en el sinusoide hepático. Entonces, dependiendo de donde esté lesionado, puedo llamarlas como posinusoidal, que son a nivel de la vena central hepática, esa venita que se forma para llegar a las venas suprahepáticas. Y eso se dan por alteraciones venoclusivas, trombos en esa región, muy poco frecuente. Las más comunes,
Las que se dan a nivel sinusoidal, que son la cirrosis, por ejemplo. La cirrosis, que recuerden que es la cirrosis, se aumenta la fibrosis dentro de esos hepatocitos y eso me genera una alteración sinusoidal y eso me genera pues todos los síntomas que yo voy a tener de la cirrosis, que ustedes lo van a ver más adelante con los hepatólogos. Y presinusoidal es todo lo que se está dando en el sistema porta, pero antes de salir, ¿sí? Antes de salir del hígado. Entonces son por ejemplo, cirrosis biliar primaria, es una de las causas más comunes, que eso es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que se da más frecuente en mujeres. Y es que los conductos biliares, antes de formarse los conductos hepáticos derecho e izquierdo, se genera una fibrosis a nivel de esos conductos biliares por un ataque por anticuerpos, y eso genera una fibrosis y eso me va a generar unos síntomas muy parecidos a una cirrosis hepática común y corriente, pero el tratamiento es completamente diferente. Y ya por último tengo estas que son las presepáticas, que son todas las alteraciones que yo pueda tener a nivel del sistema porta, sobre todo en la vena porta o en la vena esplénica. Y lo más común son que trombosis de la vena hepática, de la vena porta o de la vena esplénica. Eso es lo más común en esta región. Listo, ahora las anastomosis. Ahora vamos a hablarlas un poquito más específicas. El semestre pasado fuimos muy por encima, hoy sí lo vamos a ver más profundamente. Les recuerden estas que están acá. Primero vamos a hablar de las esofágicas. Entonces viene la vena gástrica izquierda, que es la que va a drenar a la vena porta. Esa vena gástrica izquierda se está uniendo a nivel del esófago con una ramita que se llama la esofágica inferior. Y esa esofágica inferior se va a unir con las esofágicas superiores y medias, que van a drenar ¿en dónde? ¿Qué les dije ahorita? En las ácidas. Entonces aquí yo voy a tener, miren aquí, entonces aquí están las esofágicas superiores y medias que van a drenar a los ácidos. Y aquí vienen las esofágicas inferiores que drenan a la vena porta, a la vena gástrica izquierda y después a la porta. Entonces un aumento de la presión portal me aumenta esto, me genera estas dilataciones a nivel de este sistema esofágico, este sistema venoso esofágico, y eso me va a generar las varices esofágicas. ¿Después de qué niveles que se explotan estas varices? Después de 12 milímetros de mercurio de presión intraportal, es lo más común. Se van a manifestar por encima de 10, o sea, yo por una hipertensión portal por encima de 10, yo las puedo encontrar en una endoscopia de vías digestivas altas, pero sin presentar síntomas, sin romperse. Cuando aumenta de 12 la presión, es muy frecuente que esto se rompa. ¿Listo? Entonces recuerden la ácigos. Entonces la ácigos, ¿a dónde va a drenar? A la cava superior. Entonces en este caso es una anastomosis entre el sistema venoso cava superior y el sistema porta a través de la gástrica izquierda, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora vienen las retroperitoneales, que como yo se los dije el semestre pasado no tienen importancia clínica, no me van a dar síntomas, pero estas retroperitoneales, entonces ahora sí vamos a ver cómo se forman. Entonces estas que están aquí, sobre todo son ramitas de la cólica, de la vena cólica izquierda. ¿Recuerdan la cólica izquierda de dónde salía? ¿A dónde llegaba? A la mesentérica inferior. Entonces esa cólica izquierda van a dar ramitas que se van a unir con estas venitas. ¿Cuáles son estas venitas que están acá? Mírenlas acá. Miren, ¿qué es esto que está aquí? ¿Esas cuáles son? Las ácigos, ¿no? Entonces, ¿las ácigos de quién se formaban? ¿Quién formaba la ácigo? ¿Cómo? La subcostal y otra que venía aquí subiendo, esta. Las lumbares ascendentes. ¿Sí? De la hemiácigos y la ácigos se forman igual. Subcostal con lumbar ascendentes. Entonces, estas que ustedes ven aquí son venas lumbares. Entonces, es una unión entre venas lumbares con venas cólicas que vienen de la cólica izquierda. ¿Sí? Entonces, esas son las anastomosis retroperitoneales, que se ven, como dice su nombre, son detrás del peritoneo, están en la parte posterior de la pared abdominal. Pero no hay importancia clínica en este momento. Listo, las umbilicales, estas sí son muy importantes, ahora sí. Les recuerden estas venitas que yo les decía,
que son las venas paraumbilicales. ¿Que dónde drenaban esas venas paraumbilicales? A la porta izquierda, ¿sí? Entonces recuerden que esas venas usualmente en el hombre están cerradas, están obliteradas, pero también en este proceso de la hipertensión portal se van a liberar muchos factores de angiogénesis. ¿Y eso qué va a generar? Que estos vasitos se abran, ¿sí? Y esos vasitos periumbilicales se van a unir a ¿cuáles? A estas venitas que están acá, las venas epigástricas superficiales y epigástricas profundas. ¿Cuáles son las venas epigástricas profundas y superficiales? ¿Se acuerdan? Yo les he hablado les hemos hablado de las profundas. Vamos a hablar primero de las superficiales. Si ustedes ven esto que está acá, todas estas venitas que ustedes ven aquí, estas delgaditas, son las venas epigástricas superficiales. Como dice su nombre, son superficiales. ¿Y dónde las voy a encontrar? Por encima, o sea, superficial a la aponeurosis de los músculos, o sea, a la aponeurosis del músculo recto y de los músculos oblicuos. Van a estar entre esa aponeurosis y la fascia de, ¿cuál fascia estaría ahí arribita? Y escarpa, ¿sí? O sea, van a estar entre escarpa y la aponeurosis de los músculos. Es completamente superficial y van a descender y se van a unir con esta venita que está acá, que es la vena safena, esta que está aquí, safena magna. Esa safena magna ustedes la van a ver sobre todo en cuarto semestre, pero esa me va a drenar en la vena femoral. ¿Y qué pasa después con la vena femoral? ¿Para dónde va la vena femoral? Pues ya lo hemos visto. Vena femoral pero antes se convierte en la ilíaca externa. ¿Se recuerda que las venas van desde distal a proximal? Entonces la femoral pasa por debajo del ligamento inguinal y se convierte en ilíaca externa. Entonces, después de la ilíaca externa, ¿para dónde va? Ilíaca común, y después llega a la cava inferior. Así que este shunt, estas que están aquí, estas venas paraumbilicales se van a unir a estas epigástricas superficiales. Y este shunt se hace entre porta con vena cava inferior, ¿listo? A través de la vena femoral, que va a drenar a la vena ilíaca externa y después drena a la ilíaca común y después a la vena cava inferior. Pero además de estas venitas que están acá, que son las epigástricas superficiales, se va a unir con las epigástricas profundas. Y las epigástricas profundas son las que hemos visto todos estos semestres, que son la superior y la inferior. De la superior, ¿a dónde drena? A la mamaria interna, ¿sí? A la mamaria interna, que lo vimos el semestre pasado. Y la superior, entonces viene aquí, mamaria interna, llega al tronco brachiocefálico venoso o a la subclavia, cualquiera de las dos puede ser, y esto va a drenar ¿a dónde? A la cava superior. Así que esta parte del shunt ya no se hace con la cava inferior, sino se hace con la cava superior. Y tengo la otra, que es esta, que es la epigástrica inferior. ¿Esta dónde va a drenar? ¿A dónde drena? Ya no va a drenar a la femoral, sino va a drenar más proximal. ¿Es a dónde? A la ilíaca externa. Miren acá. Recuerden que todo lo que está antes al ligamento inguinal es ilíaca externa. Y lo que está después, cuando se atraviesa el ligamento inguinal, se llama la femoral, comienza a llamarse femoral. Miren aquí, ¿se acuerdan eso que yo les decía? Que de hecho se los mostré en el anfiteatro. Eso se los mostré en el anfiteatro. Que los epigástricos están relacionados con ¿quién? Con el recto, con el músculo recto anterior del abdomen, atrás. Y después se va a meter por el arco de Douglas. Listo, miren lo que pasa. Entonces se aumenta la permeabilidad de estas venas paraumbilicales y se genera ese shunt portocava. ¿Y aquí qué va a pasar? Que se genera toda esta dilatación terrible a nivel abdominal, que es la cabeza de Mendelssohn. ¿Listo? Eso es uno de los signos muy clásicos de la hipertensión portal. Listo. Esto es otro de los signos. Eso es la esplenomegalia, ¿no? Entonces, normalmente es muy difícil uno palpar el vaso a nivel del borde costal inferior izquierdo. Es muy raro hacerlo. ¿Sí? Si uno lo palpa, hay esplenomegalia. Listo, hemorroidal. Entonces, el hemorroidal es más complejo porque tiene 3 conexiones. Entonces, ¿quién lo está formando?
Pues aquí vamos a hablar primero del sistema porta. El sistema porta viene a través de la hemorroidal superior, aquí, que está llegando a la parte superior del recto. Y ese viene a drenar ¿dónde? A la mesentérica inferior, que después drena a la esplénica y después drena a la porta. ¿Listo? Van a formar la porta. Listo. Tengo otro sistema que está acá, ¿sí? Que es este que está aquí, que es la hemorroidal media. Esa hemorroidal media, ¿a dónde va a drenar? A la ilíaca interna, a la vena ilíaca interna. ¿Listo? ¿Qué pasa después? Más exactamente a dónde de la ilíaca interna, al tronco anterior de la ilíaca interna. Aquí también, al tronco anterior de la ilíaca interna. Y esa ilíaca interna, ¿para dónde va? Pues va a ir a unirse con la externa y va a llegar a la cava inferior. ¿Listo? Y tengo la última, ¿sí? Que es la hemorroidal inferior. Que esa hemorroidal inferior va a ser rama de quién? De una vena que viaja por acá. Ustedes todavía no han visto hasta ahí, pero es la pudenda interna, ¿sí? La pudenda me va a dar la hemorroidal inferior. ¿Y la pudenda es rama de quién? De la ilíaca interna. O sea, es la rama terminal de la ilíaca interna. Entonces, yo tengo dos sistemas que son por la ilíaca interna y otro sistema que es por el que está aquí arribita, que es el de la mesentérica inferior, que es para llegar al sistema porta. ¿Se acuerdan que yo les mostraba esto? Entonces, todos estos plejos que están acá, venosos, entonces este plejo venoso que está aquí inferior está más relacionado con el del pudendo interno, con el sistema hemorroidal inferior. Y todo esto que está aquí, ¿se acuerdan qué pasaba acá? Con estas venitas de aquí, cuando hay una hemorroide aquí, ¿cómo se llaman? Hemorroides externas, pero no son las más comunes, son las que son por fricción. ¿Y esos qué tipo de dolor me van a generar? Dolor somático, porque todo esto, ¿se acuerdan de esta línea? Esta línea dentada, que la línea dentada para abajo está todo inervado ¿por quién? Por el somático, por el pudendo, ¿sí? O sea, es todo somático, o sea, el dolor es más fuerte. Y todo lo que está aquí adentro de la línea pectina, de la línea dentada, ¿sí? Es visceral, es todo inervado por sistema nervioso parasimpático y simpático. Así que una hemorroide interna, que es lo que normalmente se da por un paciente con hipertensión portal, porque aquí es donde está la anastomosis entre la hemorroidal superior y media, ¿sí? Normalmente no va a doler tanto. Usualmente los pacientes lo que presentan es sangrado profuso, o sea, sangrado por las hemorroides internas, pero casi no se va a quejar de dolor como sí se hace en los pacientes que tienen hemorroides externas. Eso es mucho más común el dolor. ¿Listo? Eso era por hoy. Ya no, voy a hacer la primera parte.